Cuéntanos algo antes de que veamos esta película extrañísima, que es una posibilidad insólita de ver, no en televisión española, en televisión en Europa probablemente y en Estados Unidos. Es que realmente Aerosmith. lo primero que hay que destacar es que yo creo que es una fortuna el poder ver esta película, porque es una auténtica rareza, pues rareza en cuanto que se ofrece muy poco y realmente es muy desconocida. Me parece que ha hecho un resumen perfecto Marías, sobre todo en cuanto que no nos dejemos engañar por los dos primeros planos de la película, porque parece que va a ser la clásica historia de Ford a la que estamos acostumbrados del oeste y no va por ahí los tiros ni mucho menos. Es un poco resucitar también a un autor norteamericano como Sinclair Lewis, porque en el fondo lo tenemos bastante olvidado. No cabe duda que fue premio Nobel en el año 30 y precisamente por la historia de esta película que después se hizo. Al año siguiente recibió el premio Nobel. Y yo creo que eso influyó mucho, que le dieran el premio Nobel para que se rodara Doctor Aerosmith, ¿no? Porque yo creo que, bueno, era un momento muy importante para que se hiciera su adaptación cinematográfica. Y sobre todo yo destacaría el papel fundamental del médico que quiere dedicarse a la investigación, que curiosamente son, creo que dos aspectos muy distintos, aunque la vocación sea igual, ¿no? Yo he tenido la fortuna de conocer, por ejemplo, a investigadores como Severo Ochoa o Grande Cobian, donde indudablemente no es que rechacen la atención al enfermo, porque indudablemente saben de lo que ellos llevan, pero lo suyo es la investigación. Y por lo tanto aquí también hay algunos momentos de la película donde se ve que él fracasa en lo que indudablemente fracasa porque él no puede dedicarse a ello, no sabe encima tomar las decisiones oportunas para salir de ello, ¿no? Y yo creo que es, bueno, pues dentro de la década de los 30, John Ford, que precisamente ese mismo año se inició con Mar de Fondo y La huerfanita, que se estrenaron en enero, en agosto y en diciembre. También creo que es muy importante que se estrenara esta película el día 1 de diciembre del año 31, porque no es que sea de ambiente navideño, pero hay historia de amor, hay muchas que, bueno, yo creo que deben gran parte, un gran éxito el momento que se estrenó. Y indudablemente, pues los primeros planos, como ya digo, que nos retrotraen a otro John Ford. Marías lo ha dicho con toda claridad. Es difícil ver a Ford desde principio a fin. Se ve mucho amornado, yo creo, en muchísimos planos. Estaba en el momento en que Ford estaba muy influenciado por él. Y resulta esa clásica historia bastante incongruente en algunas partes, pero claro, si nos han después, digamos que cortado escenas, hay planos que son vitales para su entendimiento. Indudablemente no es de las películas mejores de Ford, pero está en los años 30, lejos todavía de hacer, para mí, una de sus grandes películas, creo que fue a los 5 años, el Delator. Y yo creo que también nos es representativo de una forma de hacer el cine, si se quiere atropelladamente, como señaló Marías, pero bueno, que algunas veces los atropellamientos son positivos, puesto que estuvo nominada para 4 Oscars, ¿no? Claro. Señor Rodríguez Marchante, Oti, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú has visto a John Ford o no en la película? Sí, yo creo que está salpicado, aparte de que la estructura sea muy compleja de seguir, o muy fácil de seguir, está salpicado en detalles, en personajes, en el personaje del borracho que de repente sale o lisquea un poquito la escena y se vuelve a meter. Pero yo creo que sí, que lo que pasa es que es un Ford posterior al cine mudo, o sea, clásico en ese sentido, y anterior a lo que será luego su cine clásico. Es decir, es que no estaba cuajándose dentro de lo que significaba hacer cine sonoro, vamos, es decir, pero yo creo que refleja, si no está Ford mucho en la película, sí está mucho la película en Ford, en el sentido de que esos conflictos, esas contradicciones que evidentemente se ven dentro de la película, creo que si se pasan a lo que es la vida personal y artística de Ford, lo retratan muy bien. Es decir, ese conflicto entre la medicina, la atención al enfermo y la investigación,
es un conflicto que se podría dar también en el propio Ford, en el sentido de que él lo padecía entre un cine de encargo y un cine artístico, que él trataba de ocultar o disimular o evitar. Es decir, que ese conflicto entre la ambición y el idealismo, yo creo que es algo que ha estado siempre en Ford. Es decir, lo que pasa es que probablemente no era la época en la que la ambición artística de Ford todavía se estaba pujando por salir. Le faltaban unas etapas de su vida y de su obra, pero sobre todo de su vida. Yo creo que no había conocido a personajes claves en ella. Me refiero concretamente a lo mejor a Catherine Hepburn o a una serie de personajes que obligarían a Ford a ponerse delante de sí mismo y a exprimir pues lo que él trataba de ocultar, que era ese, no sé cómo decir, algo parecido a un halo poético que a él le molestaba mostrar, y se escondía detrás de un aspecto de rudeza, pues una persona cultivada al máximo. Es decir, que hay todos esos conflictos que se ven dentro de la película. Yo creo que también están un poco provocados por su propia figura y su propia personalidad. Estoy de acuerdo contigo, Oti. Vamos a ver, Aerosmith. Sí, no, estoy de acuerdo, porque hay planos que a mí sí me parece que son de John Ford. Cuando ella ha muerto y él huele los vestidos. Ese es un plano que es especial. Yo creo que la película, evidentemente, no es de las mejores, de las más reconocidas de John Ford, pero es una película que no se olvida. Hay una serie de planos que no se olvidan. Lo que pasa es que es como si estuviera en un terreno ajeno. Una película con unos decorados art déco fantásticos, pero que parecen de Kim Vidor del Manantial o previos antes. Y de repente hay un mundo como de vudú, el final de la película, todas esas cosas en el Caribe. Parecen otra película como de William Dieterle o de Murnau. Pero yo creo que sí está presente él con una especie de desbarajuste. Como decía Miguel, en su vida personal, la presentación de Myrna Loy es como de otra película, pero como una película como King Kong, es decir, donde están una serie de géneros que están como mezclados en una película, pero por alguien con un talento excepcional que posiblemente está haciendo una película de encargo, una película de Goldwyn, y que curiosamente, y para los más aficionados de John Ford, se dice que nunca hizo un movimiento de grúa. Aquí hay un movimiento de grúa en esta película, ya lo comentaremos luego, pero hay un movimiento con un traveling y con una grúa que va bajando hasta una mesa donde están discutiendo. Eso es insólito en el cine de John Ford, porque como dice muy bien Miguel Marías, aquí está la marca de fábrica de Goldwyn, que era un productor con una personalidad enorme, y quizás si esta película lo hubiera hecho William Wyler, Aerosmith hubiera tenido algo que ver con el cine también de Wyler. Pero en cualquier caso es una película muy interesante y que a mí me parece que es, como decía Juan José Plans, una rareza, y que nosotros podemos ofrecer estas rarezas para sentirse orgullosos. Con todos ustedes, el doctor Aerosmith de John Ford. Bueno, aquí estamos. La película es del año 1931, lo habrán visto ustedes, aunque la copia creo que es espléndida y está bastante bien resmartizada. El año 31 vamos a dar muy pocos datos, nada más que decirles a ustedes que, por ejemplo, el número de obreros en paro en Alemania ascendía ya a 4.800.000 más, o sea, casi 5 millones. Ya se estaba gestando lo que vendría luego, que es el año que se publica la novela de William Faulkner, Mientras agonizo. Y digamos también que se publica una novela de Virginia Woolf, Las olas. Estamos en el año 31, que ya hemos hecho varias películas, entre otras cosas, si no recuerdo mal, y esto ya lo digo de memoria, es el año que se estrena Chaplin, Luces de la ciudad, que es una película todavía muda, en mitad ya del cine, que es totalmente sonoro. Esta es una película a la que acabamos de ver, y Murnau Tabú, claro. Murnau Tabú y... Murnau Tabú. ¿Por qué siempre decimos todos Murnau Tabú y nos olvidamos de Flaherty? Hay una cosa conocible, ¿no? También lo afirma, ¿no? Flaherty. Algo tendría que ver, ¿no? Pero el proyecto, apuesta pero eso común, parece ¿no? demostrado que no. Que rompieron antes de empezar el y que no hay un plano. Quizá la idea, ¿no? De hacer eso de la idea del de sur. hacer conjuntamente y que le introdujo y le documentó, pero... Sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque para mí siempre... La verdad es que con Flaherty tiene poco que ver. Sí, pero siempre van unidos. Aquí, en cambio, claro, John Ford... No solo John Ford, yo creo que John Ford, Kim Vidor, Capra, todos están fascinados por Murnau. Murnau ha llegado y ha hecho el último, y la han visto y se han quedado, y ha hecho Fausto, y viene y hace el amanecer, y es impresionante, ¿no? Y yo creo que sí hay algo de la técnica, aunque aquí yo creo que la mano de hierro de Goldwyn
influye lo suficiente. Es verdad que él no puede montar la película, como tú decías antes, porque ni siquiera puede filmar los retakes que se hacen en cualquier película, porque estaba borracho, aunque decía que estaba enfermo, que no se podía levantar de la cama. Incumple el contrato, tú decías, la Metro era la Fox. La Fox, sí. La Fox. Ha dicho Eso que, habré tenido un lapsus, pero vamos, es la Fox la que la Fox, le echa. Es que luego le vuelve a llamar, pero pagándole mucho menos. Diciendo, le si rebaja- quieres. le